Uno, iniciamos. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este taller. Bienvenidos en esta franja que hemos venido desarrollando desde hace ya algún tiempo, los diferentes talleres que estamos compartiendo con ustedes. En esta oportunidad tenemos la fortuna de que nos acompañe nuestro compañero Jaime Martín Estrada, que es de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, Lina, y buenos días a todos los profes que nos acompañan. De verdad, muy grato acompañarlos en esta mañana. Bueno, les voy a poner un poco en contexto, contarles un poco de Jaime. Jaime es comunicador social, él es especialista en gerencia social y Jaime Martín es locutor. Él tiene más de 25 años de experiencia en este trabajo de formulación, presentación y realización de eventos, y desde su experiencia laboral ha tenido la posibilidad de acompañar diferentes acciones desde la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Integración Social, un poco un trabajo de Transmilenio, de la ETV, Canal Capital, y en el IDRD acompañó y coordinó eventos a nivel de Bogotá. En la actualidad tenemos la fortuna de que haga parte del equipo de la Secretaría. Él es la persona que está al frente de Aprende en Casa Radio y allí es el encargado de hacer también la articulación con las diferentes áreas que tiene la Secretaría para el trabajo que se desarrolla desde allí. Y pues adicionalmente él es asesor de todos los demás componentes para todas las actividades que realizamos desde la Secretaría. Entonces, él nos va a acompañar el día de hoy en este taller en el que vamos a abordar qué tanto educa la radio, pues a propósito de toda su experiencia, toda su experticia en el tema, él va a acompañarnos y aportarnos muchísimo en esta mañana de hoy. Bueno, entonces, el objetivo que tiene este espacio es que podamos reconocer en la radio un recurso educativo que puede ayudarnos a fortalecer las competencias tanto interpersonales y de desarrollo de nuestros estudiantes, así como que podamos identificar en la radio un recurso educativo que nos va a permitir integrar las diferentes áreas del currículo y convertirse mucho más a propósito de toda la situación que estamos viviendo en un vehículo innovador que nos va a permitir llegar a nuestros estudiantes y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿cómo esto es importante en el marco de todo lo que hacemos en Aprende en Casa? Para nosotros es fundamental que podamos reconocer todas las posibilidades que nos ofrecen los medios educativos. Entonces, identificar cómo podemos incorporar la radio en nuestras prácticas educativas e involucrarlas en nuestras prácticas de aula, en todos los ejercicios que estamos haciendo desde esta modalidad de aprendizaje remoto, nos va a permitir hacer un uso eficaz y buscar la mejor manera de incorporarlo a todo lo que hacemos. La agenda que vamos a tener entonces en esta mañana va a tener 5 momentos. En el primer momento, Jaime Martín nos va a hablar un poco de lo que ha sido Aprende en Casa Radio, como desde todo su contexto. Después de ello nos va a hablar de cuáles han sido las alianzas y quiénes intervienen para que podamos tener al aire Aprende en Casa Radio. Posteriormente vamos a hablar un poco de la historia de la radio en la educación. Después vamos a retomar cómo podemos vincular la radio en nuestros diferentes espacios académicos. Y finalmente vamos a ver cómo podemos producir nosotros también como maestros, cómo podríamos un poco arrojarnos a esta propuesta de producir contenidos para Aprende en Casa Radio. Entonces, para que estemos en contexto de cómo va a ser la dinámica de todo este ejercicio, entonces yo voy a estar muy pendiente de las preguntas que se estén haciendo en el chat para poder compartir con Martín esas preguntas, y ustedes por favor vayan haciendo todas las preguntas que crean convenientes. Vamos a tener
2 o 3 momentos, dependiendo de la cantidad de preguntas que tengamos para resolver estas inquietudes. Tranquilos que no se hace de manera inmediata, pero las vamos revisando y tendremos un espacio para resolver esas preguntas. Entonces, sin más, le voy a dar entonces la palabra a Martín para que por favor inicies. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenido. Luisa, muchas gracias y de nuevo bienvenidas a quienes recién están en contacto con nosotros. Pues nada, para nosotros es supremamente grato compartirles en primera instancia la experiencia de este Aprende en Casa Radio, que finalmente ha aparecido como una opción magnífica para conectarnos con toda la comunidad educativa, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los padres de familia y por supuesto con los docentes. Vamos a hacer un recorrido. Primero, permítanme contarles de Aprende en Casa, de la emisión radial. Posterior a ello, vamos a hacer un poco de remembranza de qué ha pasado con la radio en nuestro país y también a nivel mundial. Y luego de ello, les quiero invitar a un ejercicio para que conozcamos cómo se produce, cómo estamos de cerca con este espacio que está también al servicio de ustedes. Y los quiero invitar en la parte final para que se animen y pues tengan algunos de estos programas que se emiten lunes, miércoles y viernes, para que si ustedes lo consideran así, su comunidad también pueda expresarse a través de Aprende en Casa Radio. Entonces, permítanme compartirles por acá mi pantalla. Entonces, nuestro Aprende en Casa Radio 2.0 pues ha llegado a la franja radial de Colmundo y de manera simultánea lo transmitimos con DC Radio. ¿Me confirman si están observando mi pantalla? Sí, señor, la estamos viendo. Muchas gracias. Entonces, nosotros tenemos un programa que se desarrolla, como les decía anteriormente, los días lunes, los días miércoles y los días viernes, en la franja más importante de sintonía de nuestro aliado. Más adelante les voy a contar de quién se trata, es el día 10:40, y también a nivel institucional, en la franja de DC Radio en retransmisión, una vez finaliza el programa a las 12 del mediodía, hacemos una reemisión a través de DC Radio. Pues nuestro Aprende en Casa, él se la aprende en el colegio, aprende en la casa, pero vamos a aprender siempre. En este momento, en esta circunstancia de pandemia, pues hemos volcado la atención a aquellos medios que nos dan la posibilidad de entrar a los hogares, puesto que todas las familias se están cuidando, están pues en este tiempo de cuarentena, pero estamos buscando canales para llegar allí. Nuestra intención es consolidar una apuesta para la transformación pedagógica, donde vamos a orientar a través de los profesionales de las diferentes áreas qué queremos que los niños aprendan, cómo aprenderlo, cómo llegar con contenidos a padres y a docentes también, cómo evaluar estos aprendizajes, cuál es el saldo que nos deja cada uno de los programas que nosotros desarrollamos, que es un aspecto supremamente clave para que de allí estos contenidos que más adelante les voy a explicar cómo quedan alojados, sean unas herramientas para ustedes como educadores, para que tengan la posibilidad en este periodo de cuarentena y también cuando regresemos al aula, de tener una consulta y de tener material allí que sea de fácil acceso y que también les brinde pues diferentes desarrollos en el colegio. Queremos fortalecer las capacidades de las comunidades educativas, de los estudiantes, como les decía, tanto en la básica primaria como en la secundaria, de nuestros directivos, de nuestros docentes, de nuestros docentes y por supuesto de todo el núcleo familiar. Cuando desarrollamos ejercicios en radio, queremos, por supuesto, llegarle a la comunidad educativa, pero en conjunto, que tenga la posibilidad el papá de tener interés en ese contenido, pero a la vez el alumno, que después tengan ellos la oportunidad de compartir, bueno, experiencia por la parte del papá, inquietudes por parte del hijo, y que los temas que desarrollamos tengan la posibilidad de seguir, pues, avanzando en la casa. Vamos a generar condiciones y estamos generando condiciones para aprender en equidad. Esto tiene que ver con el cierre de brechas digitales, con los materiales y medios diversos, con la mitigación del riesgo de deserción. Allí aparecen pues otras políticas transversales de la entidad que tienen que ver con situaciones como la Donatón, que ustedes me imagino por supuesto son protagonistas de ella, en la que invitamos a través de la administración distrital, de la alcaldía y nuestra secretaría se invita a toda la comunidad y hay plazo hasta el próximo fin de mes de septiembre
para que todos se unan y nos ayuden a cerrar esas brechas, pues donando equipos usados, equipos nuevos o dinero para que más niños, como dice nuestra campaña, puedan decir presente, profe. También generamos procesos de movilización social para la gestión y la apropiación, redes de maestros, alianzas para aprender y volver y buenas prácticas. ¿Cómo lo hacemos? Pues fortaleciendo la apuesta de medios educativos. En Aprende en Casa, de manera paralela, estamos en un proceso con Canal Capital y con Aprende en Casa toca tu puerta. La idea es que los elementos que tenemos en diferentes canales traten de estar alineados para que el mensaje, sea por radio, por televisión, por las guías físicas, tengan más o menos la misma cohesión y tengamos la posibilidad de llegar de manera asertiva a las diferentes comunidades que impactamos. La implementación de procesos de acompañamiento, la articulación entre las áreas de nuestra secretaría y las demás áreas que hacen parte pues, de todo el nivel educativo, el enriquecimiento del ecosistema digital con los edusitios, los contenidos, la programación de actividades y nuestra nueva estrategia de comunicaciones, participación y cooperación sectorial. Pero bueno, ¿qué es Aprende en Casa? Este es un espacio que está dirigido a las familias bogotanas, aunque ya hemos recibido sintonía de otros lugares del país, puntualmente a niños, niñas, adolescentes, padres, madres y docentes. ¿Esto con qué o para qué? Pues no tiene otra finalidad, otro propósito de generar una conversación que nos vaya a permitir enriquecer los procesos de aprendizaje en el hogar a través de recomendaciones, reflexiones, discusiones en diferentes temas de interés. Esta es una franja que se emite los días lunes, los días miércoles y los días viernes, como les decía al inicio de mi intervención, a partir de las 11:30 de la mañana y hasta las 12 del mediodía a través de Colmundo Radio. Es el dial en el radio, en el aparato como tal, es el 1040 en amplitud modulada, en AM. Esto es en vivo y también se puede tener acceso a través del www.colmundoradio.com.co. Y en DC Radio, una vez finaliza pues esta transmisión, nos apoyamos en todo el soporte técnico que nos da Colmundo. Iniciamos el mismo programa, pero ya 30 minutos después, los días lunes, miércoles y viernes. Posterior a las emisiones que nosotros hacemos, y como les decía hace un momento, queda todo este material en diferentes espacios en los que ustedes pueden llegar, tener acceso al mismo y de acuerdo pues a su asignatura, tener la posibilidad de tener contenidos interesantes para que pues nuestros jóvenes, nuestros niños tengan la posibilidad de unas estrategias diferentes a las que cotidianamente tenemos en el aula. Entonces, posterior a las emisiones, quedan publicadas en el micrositio de la estrategia Aprende en Casa. La ruta es pues el www.redacademica.edu.co. Las estrategias Aprende en Casa Radio. También, y un acceso muy rápido y muy fácil, es ingresar a Facebook. Ingresamos al sitio de Colmundo Radio y allí, simplemente con la fecha, encuentran ustedes cada una de las emisiones, los programas completos, que tienen incluso facilidad también para su descarga. Aprende en Casa Radio, pues por supuesto tiene un componente pedagógico en el impacto en la audiencia. Tenemos vínculo con las direcciones de nuestra Secretaría de Educación. Allí se analizan los aprendizajes pertinentes y coherentes a los programas, estrategia y proyectos. Siempre contamos, ya les voy a contar de la estructura propia del programa, pero siempre tenemos un invitado experto que dinamiza cada una de las emisiones y pues a modo de entrevista con preguntas previamente concebidas y analizadas por cada uno de los profesionales del área, pues se desarrolla el tema y pues a la parte final lo que buscamos son unas conclusiones, unos aprendizajes y unos trabajos en casa para que el tema siga o pueda seguir desarrollándose. Y por supuesto nos apalancamos de herramientas como los podcasts que pues por este momento o por esta época de nuestras vidas, de esta humanidad, pues de esta pandemia, están pues muy de moda, que son grabaciones, podemos llamarlas radiales, que permiten vincular a la audiencia en nuestro caso, pero que también son grabaciones que son las que nos invitan a iniciar estas conversaciones. Bueno, estos ya son procesos que tienen que ver como con la dinámica administrativa, acordamos una posible fecha según el cronograma, proponemos temas, revisamos con el equipo según el cronograma espacios para poder tener uno y otro tema al aire y acordamos las reuniones donde se brindan claridades
y se inicia las elaboraciones de los guiones. Esto que les voy a compartir es muy importante que lo tengan en cuenta, puesto que la invitación, como les decía, una vez finalicemos este taller, es para que ustedes, si gustan, si quieren animarse, si dentro de su comunidad encuentran de pronto las iniciativas de los mismos estudiantes, nosotros, aunque hasta diciembre tenemos ya casi todos los espacios copados, podríamos buscar 1 o 2 emisiones para que ustedes tengan la posibilidad de contarles sus temas a toda la comunidad educativa, a toda la ciudad, y como les decía ya, nuestra emisión pues traspasando fronteras. Imagínense que hemos terminado nuestro taller, que ustedes tienen todas las herramientas para proponer un programa, para proponer un tema. Entonces, el proceso que desarrollamos para que ustedes tengan acceso al mismo es, nosotros les entregamos un archivo que es una maqueta. Más adelante vamos a aprender cómo hacer un guión. Nos vamos a centrar en un guión como el de Aprende en Casa Radio, pero ahí vamos a tener algunos visos de qué otro tipo de guiones existen. Y allí nos consignan cuál es la intención, hacia quién va dirigido, quiénes estarían en esa producción y demás. A partir de ese ejercicio, ustedes lideran esa comunicación con el Comité de Aprende en Casa Radio, y pues allí más o menos discutimos. Hay unos profesionales que se ponen siempre al servicio del acompañamiento de la elaboración del guión, y pues hablamos de las técnicas necesarias para poderlo tener al aire. Luego de esta reunión pues se establece el primer contacto con los invitados. Ustedes son quienes nos proponen el invitado. El invitado es un conocedor del tema que vamos a desarrollar, en algunos casos ahora muy cercano a esta fecha, y luego de nuestras 45 emisiones ya al aire, hemos tenido la experiencia de tener incluso niños y jóvenes al aire, y ha sido un tema supremamente exitoso, porque finalmente son los dolientes de este espacio, son los protagonistas, y su voz al aire pues refresca mucho nuestras emisiones. Una vez hecho este trabajo con el profesional, nuestro equipo se comunica con el invitado. Esto ya es previo a la emisión, se hablan de unos temas pues netamente técnicos, y acordado todo lo anterior, se tiene una última reunión para ya salir al aire. Preparamos un material que es el podcast y estamos listos para emitir. Para que lo tengamos en cuenta, la construcción del guión se hace, como les decía, con un profesional nuestro que les apoya. El Comité de Aprende en Casa pues revisa y da como el último visto bueno para que podamos estar o no al aire. Y nosotros un día antes, como mínimo, le estamos enviando a Colmundo el material que hemos grabado, los guiones, los teléfonos de los invitados para hacer todas las pruebas, y se hace todo ese trabajo que se denomina en radio pues preproducción, para que el espacio al aire esté pues totalmente acorde a lo que requerimos. Otras consideraciones a tener en cuenta tienen que ver con los recursos. Los invitados, que como les decía, pues deben de tener todo el conocimiento. Ustedes tienen que analizar que sean personas que sean muy buenas conversadoras, que conozcan y manejen, dominen pues fácilmente la técnica de estar o en el teléfono o de estar en un espacio y tener una comunicación fluida con quien les está entrevistando. La estructura del guión para el conductor del programa, manejar lenguajes sencillos, comprensibles para la audiencia, el manejo de estructura dentro de los espacios de un podcast, que ya les vamos a explicar de qué se trata, qué es eso del podcast, la flexibilidad y la innovación en el tema que ustedes hayan escogido, pues por supuesto también es clave. Esto a grosso modo, una explicación de qué es, de qué hacemos en Aprende en Casa. Ahora voy a contarles de las alianzas que nosotros tenemos, que nosotros desarrollamos con nuestros dos aliados. La Secretaría de Educación del Distrito, a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones, buscó de manera estratégica con quién podíamos hacer una alianza en la que hubiese una acción gana-gana, en la que la Secretaría llega a la comunidad, pero también esas estaciones pueden ampliar su audiencia y generar un espacio en la que sus oyentes van a saber que allí van a encontrar contenidos educativos. Entonces, buscamos o hicimos diferentes ejercicios. Finalmente, aceptamos una propuesta con Colmundo Radio. Colmundo Radio, para quienes no lo conozcan, es una organización que se creó en 1989 como una alternativa de radio colombiana. Es un espacio de servicio a las comunidades. Entonces allí coincidíamos con la filosofía que tiene pues este espacio y la filosofía que puntualmente tiene la Secretaría de desarrollar alianzas con instituciones de carácter público o privado que tengan la misma finalidad, que es el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades.
pues se ha denominado esta como la cadena de la paz. Su dial es 1040. Y aquí empecemos a hablar puntualmente de acciones técnicas que en este momento en el espectro radial pues se consideran. La radio la habíamos concebido, de pronto las generaciones que estamos aquí en esta reunión, la habíamos conocido a través del aparato, del elemento que tenía unos botones en los cuales nosotros buscábamos o una frecuencia de amplitud modulada, una frecuencia modulada. Buscábamos nuestra emisora, buscábamos nuestros diales de manera digital o de manera análoga, pero ahora la radio ha migrado, como lo vamos a observar en la segunda parte de nuestro taller, ha migrado a unas posibilidades en las que indiscutiblemente las nuevas tecnologías han desplazado como ese aparato. No sé si ustedes tienen claro o han experimentado que hoy en día en el mercado ya los radios ni siquiera se venden, no tienen un comercio muy amplio porque son más como temas de colección, como tema de las personas que son pues aficionadas a la radio, pero pues este aparatico ahora es radio, ahora es cámara fotográfica, cámara de video, comunicación directa. Entonces en el caso de Colmundo, una plataforma como Facebook y también su sitio web, es ahora en el que en un número importante las personas están llegando a tener ese contenido. Si bien es cierto, se conserva toda la estructura radial, también ese radio no necesita, o esa emisión no necesita tener el aparato, sino los canales más utilizados por la comunidad son donde se genera la sintonía también en un número importante. Entonces ese es nuestro primer aliado. Nuestro segundo aliado es de ese radio, que es la señal institucional, donde se puede escuchar en vivo y en directo pues los foros, los conversatorios, las ruedas de prensa, los festivales y todas las transmisiones que tienen origen desde la administración distrital. Están pues con audiencias en las diferentes localidades, tienen diferentes nichos y nosotros estamos en diferido a partir de las 12 del día hasta las 12:30 los días lunes, miércoles y viernes. Este es un espacio que gesta el IDEPAC, que tiene el IDEPAC ya hace varios años. Y pues allí tenemos también pues el espacio de Aprende en Casa Radio. Muy bien, esto para ponerlos en contexto de qué es, de qué hacemos, de qué es esto de Aprende en Casa Radio, de qué es este ejercicio en este espacio que los invito para que ustedes se sientan también parte de él y que tengan ustedes la posibilidad de verlo como la opción de integrarlo a las aulas para ofrecer de pronto espacios diferentes y que también tengan la posibilidad de echar mano de esos 45 programas que tenemos ahí ya en la ruta que les di para que puedan hacer algunos ejercicios en el aula. Más adelante vamos a retomar o vamos a buscar los títulos de los programas que ya hemos desarrollado con el único fin de ver cómo eso que está ya en el aire, que ya es de interés o de fácil acceso para la comunidad educativa, cómo lo podemos aplicar en el aula para hacerles un ejercicio pues, como práctico. Vamos a hablar entonces en este momento de lo que ha sido, de lo que es el fenómeno de la radio. Y para hablar de eso, yo quisiera compartirles algunos audios para que recordemos, para que sé que todos quienes estamos acá vamos a recordar cosas como estas. Muchos o tuvimos la oportunidad de oírlo en directo o nos han contado de experiencias como estas. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Este tipo de audios nos trasladan a la radio que conocimos como elemento que entretenía, era el elemento que pues entretenía, que educaba, que informaba y que tenía pues la función que tiene ahora el celular, el computador, nuestras páginas pagas de diferentes servicios o de televisión dedicada, etc. No sé si ustedes recuerdan emisoras como Radio Recuerdos, que hace muy pocos años desapareció pues, del espectro radial, de La Voz de la Víctor, de Sutatensa, de Todelar, que decía claramente, no sé si lo recuerdan, Todelar transmitiendo desde la cabina de cristal, de Radio Santa Fe. Todos estos tipos de experiencias
de radio nos llevan para recordar y para estar inmersos en cómo se dio esa llegada a nuestra ciudad y a nuestro país en el ejercicio de la radio educativa. Vamos a buscar por acá, les tengo preparado el intro que tenía, imagino que muchos de ustedes lo recuerdan, Radio Sutatensa, que era, por así llamarlo, el ícono de la radio educativa. Que se nos perdió por acá. Aquí está. Escuchemos esto. Somos de los mismos. Y en la radio educativa vamos a meternos con una epopeya de la radio, el momento más significativo en el continente de esta historia, que va a ser la historia de Radio Sutatensa. Estudiemos con ánimo y constancia, escuchemos la Radio Sutatensa y hagámosle la guerra a la ignorancia. Y al hacerlo, vamos a aprovechar este relato para hacer un homenaje al campo latinoamericano y al campo colombiano. Colombia tiene 15 millones de habitantes. De estos, casi 9 millones son campesinos. Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Sutatensa del Sistema de Acción Cultural Popular. Porque de eso se va a tratar la radio educativa. Los orígenes de la radio educativa se remontan a principios desde la década de 1920, cuando empezó a pensarse en la radiodifusión con fines educativos, tanto en los emprendimientos privados comerciales como en los estatales. Y así empiece a pensarse en la radio como un medio de expansión masiva. El país donde más rápidamente se difundió esto originalmente fue en los Estados Unidos, que contaba en 1925 con más de 120 estaciones que se llamaban educativas, la mayoría de las cuales estaban en las manos de las universidades. 5 años más tarde, el 30% de las escuelas del país poseía receptores de radio para una emisión de programas didácticos. Después de los Estados Unidos vino la Gran Bretaña y Alemania bajo la República de Weimar. La República de Weimar fue lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, cuando ganaron las elecciones inmediatamente después de la ruina de Alemania y les tocó la peor parte. Ahí, en la República de Weimar, este país experimentó un crecimiento muy rápido de la radiodifusión educativa y en 1926 se fundó el programa de la radio en el salón de clases. Y para 1928 casi todas las estaciones regionales tenían importantes secciones de radio educativa. Muy bien, este audio, que me atreví a pedírselo prestado a Diana Uribe, nos pone en contexto de lo que sucede, de cuál es el origen a nivel mundial de la radio educativa, cómo llega la radio al aula. Conociendo un poquito del registro fotográfico de cuando esto sucede, pues por supuesto era una comunidad que recién estaba teniendo contacto o estaba conociendo por allá de manera muy lejana de lo que iba a ser el televisor. Entonces el único elemento de comunicación masivo que tenía la posibilidad de penetrar en las diferentes comunidades era el radio, y pues se vio la posibilidad de llegar a educar con él. En el caso nuestro, en el caso de Colombia, la emisora Radio Sutatensa, de quien teníamos también anteriormente un audio que nos ilustraba, por demás muy folclórico, pero muy bonito, muy nuestro, fue la cadena radial colombiana que emitió programas educativos y culturales por primera vez. Esto entre el año de 1947 y 1989. Por supuesto, la Radiodifusora Nacional tiene algunos ejercicios, pero que no tenían continuidad y que no certificaban pues, el proceso o el paso de los estudiantes a través de la primaria o del bachillerato. Esta Radio Sutatensa hizo parte del sistema educativo denominado Acción Cultural Popular. Esta era una entidad asociada con la Iglesia Católica Colombiana y fomentaron el uso de los medios de comunicación en procesos educativos, el acceso a la cultura escrita y el incentivo a los procesos del desarrollo social y rural. Durante más de 40 años tuvo una programación dedicada a la educación, la cultura, la familia, la salud y el cuidado de la tierra. Además, tuvo pues algunas asociaciones o participaron tanto la empresa privada como pública para desarrollar diferentes trabajos, en primera instancia orientados al campesino, y pues para que
ellos tuviesen la posibilidad de acercarse a la educación, pero luego se dieron cuenta pues que la señal estaba llegando también a la ciudad y pues allí se hicieron ejercicios de verdad bien interesantes. Desde sus inicios la emisora estuvo vinculada directamente con el modelo de las escuelas radiofónicas, promovido pues por organizaciones internacionales que tenían pues el objetivo de la distribución y réplica de contenidos circulados que se implementaron a través de diferentes, reitero, organizaciones que aplicaban modelos internacionales, pero por supuesto los adecuaban a cada una de las comunidades a donde llegaban. El objetivo aquí era pues que el aparato radial pudiese reunir a familias, invitarlas a participar, a escuchar los programas radiales que se denominaron Educación Fundamental Integral. Ese currículo básico estuvo compuesto de programas sobre el conocimiento del alfabeto, el cálculo matemático, el fortalecimiento de la salud, el aprendizaje de técnicas de producción agropecuaria y el desarrollo de valores, prácticas y comportamientos cívicos y religiosos aplicados en la organización familiar y comunitaria. Fue de esta forma, por allá en los años 50, cuando, a los mediados de esta década, cuando fue reconocida por la UNESCO como una estrategia de comunicación y educación efectiva a la hora de combatir el analfabetismo entre los sectores campesinos de Colombia. Esto sin desconocer que también en la ciudad habían algunas falencias y también se hizo muy importante porque varios ciudadanos se dieron cuenta que era la posibilidad de ir teniendo sus grados, de pasar de un curso a otro y tener la posibilidad de tener su primaria en primera instancia. Por ello, desde la década de 1960 se convirtió en un referente para emisoras de América Latina, que en contextos sociales semejantes impulsaron procesos entre los sectores populares, urbanos, campesinos, afrodescendientes e indígenas en países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Perú, Venezuela y también varios países de África. También otro ejercicio que tenemos que destacar en el inicio de este proceso de la radio en el aula es destacar que la Radio Nacional de Colombia comenzó a prestar sus servicios anteriormente, el 1 de febrero de 1940, y fue el segundo proyecto de radiodifusión estatal en el país. El primero había sido la HJN, la cual funcionó desde 1929 y hasta finales de los años 30, pero este ejercicio sí no tuvo dentro de su política, dentro de su parrilla, dentro de su planificación, procesos educativos. Me refiero a la HJN, la Radio Nacional de Colombia, sí tuvo algunos ejercicios que no tenían tanta continuidad como Sutatensa al inicio, pero ya posteriormente sí implementó pues un trabajo de aula a través de la radio, que fue pues también ampliamente reconocido. A lo largo de su historia, la Radio Nacional de Colombia contribuyó o contribuye en el desarrollo de los servicios de radiodifusión en el país, desde aspectos asociados a los contenidos y tecnologías hasta debates sobre la finalidad de la radiodifusión pública, aportes que hacen parte de las transformaciones de la radio, medio que ha hecho parte de la vida de todos los ciudadanos del mundo. Pero bueno, yo quisiera que ustedes también a través del chat, que es el que nos comunica, nos compartan pues también esos recuerdos que ustedes tienen de la radio, del aparato como tal. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a Arandú, a Calimán, las radionovelas, cuando la radio, aparte de entretener, pues por supuesto, nos enseñaba. Compártanos, por favor, a través de nuestro chat, de este canal de comunicación que tenemos. ¿Qué recuerdan ustedes de esa radio de antaño, de esa radio que necesitaba pues el aparatico para podernos conectar al radio físico, en el que buscábamos la frecuencia o modulada o el AM, que el AM fue el rey, ya después cuando cambian pues las tecnologías, el FM empieza a desplazar un poquito el AM. Entonces, regálenos por favor sus recuerdos, compártanos sus recuerdos para también compartirlos con toda la comunidad que está en este momento con nosotros y pues para que alimentemos aún más ese amplio banco que existe de memoria con relación a lo que era la radio anteriormente. Muy bien, esa es la historia de la radio. Dime. Te interrumpo, ya aprovechando un poco que tú nos diste la oportunidad de interactuar contigo, tenemos algunas preguntas que, pues, que creo que podemos ir resolviendo. Entonces, una de las inquietudes que tienen los asistentes es que ¿cuál piensas tú que es el futuro de la radio educativa y cultural? Muy bien, más adelante lo vamos a desarrollar, pero es interesantísima la pregunta. Resulta que como esta situación que estamos viviendo, nadie la esperaba, pues el futuro está planteado a que volvamos a mirar a las estrategias, en este caso
la radio para que tengamos la posibilidad de volver allí a tener unos contenidos de primera mano que tengan la misma técnica radial de antaño, pero que hayan sido adaptados a las nuevas tecnologías. Podemos recordar que cuando iniciábamos esta presentación y teníamos ese audio que nos compartía o que tomamos prestado de Diana Uribe, vemos cómo ella sale de la radio y ahora a través de sus podcasts llega de manera directa a sus oyentes. Entonces me parece que el futuro es todo, que la posibilidad es mucha y que prácticamente la radio vuelve a ser, mira, en esta circunstancia tan difícil, pero que tiene una posibilidad grandísima. Las audiencias en la radio por estos últimos 4 meses han crecido de una manera exponencial, de una manera que pues nadie se esperaba, puesto que venía la radio en un declive siendo desplazada por diferentes aplicaciones o por diferentes tecnologías. Entonces considero que va a ser un futuro muy, pero muy prometedor. ¿Qué otra pregunta tenemos, Luisa? Muy a propósito también de esto que acabas de decir, nos dicen como un comentario y una pregunta, que tras la pandemia considero que sería importante continuar y mejorar esta propuesta educativa, comunicativa, radial y televisiva. Entonces la pregunta es si se ha pensado algo con relación a la pospandemia, a continuar con este ejercicio. Aprende en Casa Radio, sí, continúa y estamos planteando y trabajando que continúe después de la pandemia y hemos visto la posibilidad incluso de articulación con las emisoras radiales y con ejercicios que se hacen al interior de las localidades, pero tenerlos de manera, exponerlos allá a nivel distrito para que podamos fortalecer esta cadena a través de la radio, pero que no sea la obligación de llegar por las circunstancias, sino porque sea un elemento que siempre esté allí y que nos pueda conectar de manera sencilla a través pues, de las herramientas que tenemos. Sabemos de la red tan importante que tienen los diferentes planteles del distrito en cuanto a sus emisoras y me parece que estamos trabajando para que se haga un ejercicio de que todo ese buen trabajo que hay allí lo podamos llevar y replicar a la radio. Incluso estamos pensando en crecer después de la pandemia. Y Luisa, encuentro también comentarios aquí como los que nos hace Eduardo González de la institución educativa La Paz, donde nos dice: en mi casa había un radio Philips de tubos y escuchábamos Calimán por Todelar. Había que esperar a que se calentara. Ustedes, es maravilloso. Yo recuerdo los radios de tubos que no sé si le tocaba a nuestro compañero que nos comparte este comentario, le tocaba golpearlo para que funcionara, porque a veces no calentaba como de manera tan fácil, entonces uno lo golpeaba para que él funcionara. Aquí tenemos otros comentarios, no sé si tú los estés observando, a mí se me ponen en cero. Estas publicaciones que están allá, a ver si las podemos compartir, Luisa. Sí, por acá también nos dice alguien, hace 2 años o menos escuchaba a Diana Uribe y resúmenes de lectura. Genial, porque puedes ir haciendo otra actividad mientras escuchas la radio. Muy bien, sí, por eso lo queríamos compartir, porque nos parece que es un ejemplo claro de cómo migró ese contenido histórico que era por tantos o por muchos de nosotros pues muy querido, y ahora migró a otras tecnologías y contrario a bajar audiencia, creció. Nos hablan aquí entonces de cuál es el futuro de la radio educativa y cultural, ya lo hemos resuelto tras la pandemia. Excelente propuesta de audiencia, nos comenta también un anónimo compañero. Vivian Sánchez nos dice, la radio en el celular, y pues he intentado buscar el dial de Colmundo, pero me muestra diales de FM, no sé cómo pasar a AM. Muy bien, esta pregunta es bien interesante, y entonces para Vivian y para todas las personas que están conectadas con nosotros, en el caso de las aplicaciones que nosotros tenemos en radio, solo hay 2, que es iTunes, se llama una, no iTunes de el iOS, de la plataforma iOS, sino una que se llama iTunes. Existe la posibilidad de buscar el dial y allí estaría, pero es muy escaso, o sea, es difícil llegar allá a la aplicación y a veces presenta algunas falencias. Yo les recomiendo a quienes han tenido inconvenientes de pronto a sintonizarlo a través del celular, de que lo hagan fácilmente por Facebook, ingresan al sitio de Colmundo y estando allí en el sitio de Colmundo buscan la señal en vivo y es mucho más fácil. Facebook les da un vínculo directo y ahí pueden tener el programa. Incluso si se lo perdieron, entran a Facebook y buscan el día del programa que necesitan y lo pueden escuchar como si lo estuvieran leyendo o escuchando, perdón, en vivo. Liliana Francisca nos dice, tengo entendido que ha rescatado Radio Sustatensa y se está transmitiendo
para la zona. Se están haciendo varios ejercicios, más que la frecuencia o la compañía como tal, Sutatensa. Hay algunos ejercicios y algunas acciones planificadas por parte del gobierno nacional en relación al renacimiento de algunas estrategias similares a las de Sutatensa, encaminadas a acciones rurales. Y hay unos ejercicios que se están haciendo y son muy interesantes. Hace poco estuve... Marta Riaño nos dice, soluciona su problema en Todelar. Soluciona su problema en Todelar. Y el patito discotequero en Radio Tequendama. Claro, claro, el patico discotequero era un clásico, es cuando empezó a llegar como la música disco y fue todo un fenómeno. El patico discotequero tenía incluso los días sábados un top, creo que era un top 20, que era muy atractivo. Nosotros en nuestra juventud lo escuchábamos. Muy buenos recuerdos. Recuerdo que escuchaba radionovelas y se reunía toda la familia en torno a estas historias muy agradables. Mi papá me contó que él escuchaba clases por radio. Sí, nuestros papás se educaron por la radio, ¿no? ¿Qué más encuentras por ahí, Luisa? Bueno, por acá nos pregunta Angélica, ¿qué contenidos hay en radio para los niños de primaria? Bien, en el caso de Aprende en Casa Radio, nuestros contenidos pues no están dirigidos puntualmente a un grado o a la primaria o al bachillerato, son ejercicios universales que pueden tener aplicación de acuerdo a que ustedes lo estructuren pues para que pueda tener dinámica adentro de sus aulas. Pero los contenidos que hace poco pues vemos con pesar que desaparecieron del espectro radial, no sé si ustedes recuerdan a Colorín Color Radio, que estuvo hace muy pocos años al aire, sí tenían como uno... Justo Vivian estaba hablando de Colorín Color Radio, justo lo estaba diciendo. Entonces, esos procesos sí tenían como una estructura obviamente recreativa, netamente recreativa, pero también tenían un espacio, aunque muy pequeño, en los que habían contenidos directos para los niños de primaria. En el caso de Aprende en Casa Radio, nuestros contenidos tienen aplicación para primaria y para bachillerato, y lo vamos a ver más adelante en la parte final de nuestro ejercicio. Eduardo Paz nos dice, también en ese viejo Radio Filis escuchábamos La Vuelta a Colombia, pero claro, ¿cómo olvidar todas esas hazañas deportivas que no llegaron nunca por televisión, sino escuchábamos al gran Cochise Rodríguez pues en esas gestas internacionales, el boxeo, todo a través de la radio? Creo que el mejor de todo es Colorín Color Radio, efectivamente nos decía Vivian, era espectacular escuchar los cuentos y las canciones. Sí, lamentablemente fue un movimiento que lamentamos mucho que haya salido de la radio, pero pues entendemos que como muchas cosas en nuestra sociedad, si no tienen ese aspecto central que es el tema de la rentabilidad, pues lamentablemente desaparecen, y sí lamentamos mucho que pues ya no esté allí. Muy bien, hacemos ese pequeño paréntesis para escuchar sus opiniones. Último, Laura nos dice que muy potente y valiosa la estrategia que tenía Radio Sutatensa en la ruralidad para disminuir los índices de analfabetismo. Sí, es claro, gracias por ese aporte. Sí, escuchábamos o leíamos hace un instante de Sutatensa, que hizo un ejercicio maravilloso. Yo pienso que todo lo que sembró, lo que dejó en la ruralidad, pues fue supremamente importante y fue un polo de desarrollo que con los años pues conoció e impactó a nuestra Colombia. Rápidamente hablemos, y gracias a todos por su participación. Sigue este canal abierto para que ustedes nos sigan retroalimentando en esta conversación. Los géneros radiofónicos que podríamos clasificar de la siguiente manera, es importante tenerlos en cuenta para que cuando lleguemos a la parte final y ustedes conozcan la estructura más en detalle de Aprende en Casa Radio, para que si se animan a participar con nosotros tengan la posibilidad de esos espacios. Debemos de tener en cuenta que existen programas que están diseñados, orientados netamente como reportaje, donde pues la característica del programa es ella, y otro que es la crónica. Otro programa en la radio que podemos escuchar es un programa que tiene característica de crítica, otro que son simplemente comentarios, el editorial, que casi siempre lo tenemos en nuestra radio en horas de la noche, en unas franjas que hay por allí en FM. La entrevista, que aplica un poco a lo que es Aprende en Casa Radio. La tertulia, que es una reunión, es sentarnos, es conversar, es tener un espacio similar al que tenemos, donde la comunicación va en dos vías y que pues deja un mensaje un poquito más light del tema que se esté tratando. Por supuesto, también está el debate, que pues es muy actual
por las diferentes condiciones de cómo observamos, cómo recibimos o cómo percibimos la radio, en el que pues el objetivo es tener un bando, otro bando, tener un tema central y pues generar allí diferentes contenidos. Hay programas especiales que tenemos en radio con temas pues específicos. Ahora el regreso, y celebramos el regreso de los programas educativos, por supuesto los programas deportivos, los programas de farándula que toman mucha fuerza no solo en la radio sino en la televisión, y algunos programas que son pues mix entre una de estas categorías y otra. También tenemos pues los programas de noticias. Pero bueno, la radio en las clases, para que nosotros entendamos cómo podemos tener la radio en las clases, debemos, ya conociendo la historia, conociendo pues de todas esas experiencias que ustedes también nos comparten, tenemos que hablar y colocarnos en el ahora y hablar de la era digital, que lejos de haber enterrado ciertos medios de comunicación como la radio, ha servido para que estos resurjan de las cenizas. Esto en este periodo de pandemia. Antes de 4 meses teníamos un panorama totalmente diferente en la radio educativa al que tenemos el día de hoy. Hemos conocido, así como ha sido evidente el tema de la brecha digital, que solo fue amplificada, conocida y que tuvo toda la atención en este momento cuando necesitábamos tener contacto con todos los niños en los diferentes sectores de la ciudad, en nuestras 20 localidades, en cada una de esas comunidades, incluso rurales, de nuestra capital. Cuando conocimos de esa brecha digital, también conocimos que diferentes familias tienen acceso a diferentes medios que nosotros considerábamos anteriormente que eran los tradicionales para estar en contacto. Como existía el aula física y como todos llegaban allí, como todos nos encontrábamos, no existía la necesidad de tener canales como este que vuelve a renacer para poder llegar con contenidos que puedan servir, que puedan ayudar, sumar en el proceso de educar y de tener informado pues a nuestra comunidad educativa. La radio hace apenas 10 años se consideraba un medio condenado a la extinción debido a que su formato tradicional ya no encajaba con los nuevos públicos y estaba dejando de consumirse como antes. Sin embargo, lejos de tratar de recuperar oyentes manteniendo los mismos formatos, la radio, hablo de la radio en general, no solo de la radio educativa, porque la radio educativa, tenemos que ser francos, tenía un margen antes de la pandemia muy pequeño y una aparición muy pequeña en los espectros radiales. Pues esta radio ha sabido adaptarse mejor que otros medios tradicionales a las plataformas digitales. Como existe una brecha digital en nuestra ciudad, en nuestro país, pues la radio apareció allí y todo el mundo empezó a desempolvar de pronto el aparato, y quienes tienen la oportunidad de tener un acceso así sea mínimo a internet, tienen la posibilidad de ir a buscar esas frecuencias que se ponen allá, que se ponen en el internet y que tienen la posibilidad de conectarnos pues con estos contenidos. La radio, entonces, está sabiendo incorporarse, la radio educativa, a esta nueva era, creando nuevos contenidos y fórmulas de consumo adaptados al medio digital. Por ejemplo, hay un estudio realizado recientemente, en el año 2019, donde se ve que los consumidores van a dedicar más tiempo al día a escuchar radio en sus teléfonos celulares que a ver videos. También se señala en este estudio que se están consumiendo 52 minutos de radio al día, en contraste con los 16 minutos que se consumían por allá en el año 2011. Entonces, la cercanía o el poderse adaptar con contenidos, en este caso, pues educativos, a elementos o plataformas como esta que está pues muy cercana a nosotros, que lo único que necesitamos es pues el aparato y el elemento de conectividad o la plataforma que nos genera la posibilidad de estar conectados con ellos, pues está ya cuantificada y nos acerca a pensar de que esta era digital, en el momento que nos adaptemos, nos va a traer muchos beneficios. Las emisiones que se hacen en esta era digital tienen que ver con una radio que adopta diferentes maneras de llegar al público. ¿Cómo podemos llegar y cómo llega Aprende en Casa al público? Llega en directo, pero también media hora después llega en diferido, pero también puede llegar cualquier día a través de una grabación del programa completo. Esto mediante la exploración de enlaces, de la selección de fragmentos, de temas que de pronto se compilan o se vuelven un resumen. En nuestro caso, y ya lo van a observar, de hasta 3 programas que pueden ser todo un bloque, que pueden ampliar mucho más un tema. Aquí aparece en esta era digital un elemento que ya todos manejamos, que ya todos conocemos, que es un podcast. Un podcast, que para decírselos fácilmente, es una emisión en diferido
son los primeros formatos adaptados a la era digital que llegaron a nuestra vida. Son trozos de duración determinada o indeterminada con contenido interesante acontecido durante el programa. Este tipo de emisiones en un formato de audio. Estos empezaron colgando en las páginas web de las emisoras y en la actualidad pueden también ser descargados desde una app. Entonces, Aprende en Casa, todo su programa, su contenido que luego de la acción comercial y demás totaliza 25 minutos, pueden convertirse en un podcast cuando está ya alojado. Dentro del programa existen unas grabaciones de 2, de 3 minutos. Ahorita les voy a compartir el guión del último programa que tuvimos, donde tuvimos hasta 5 podcasts. Son entonces fragmentos previamente grabados que alimentan el espacio, que alimentan el programa, pero también el programa como tal puede convertirse en un podcast o una grabación de fácil consulta. El streaming o las emisiones en tiempo real, como la que estamos teniendo en este momento, es el nuevo directo del mundo digital en el que los programas de radio se emiten tanto en una página web como en redes sociales, como también en Facebook. Estamos buscando la alternativa de tener la opción, de acuerdo al tema, de tener nuestra emisión radial, pero es muy fácil con un solo clic y un elemento tecnológico conectarnos a un Facebook Live o conectarnos a otra plataforma y tener la posibilidad de ampliarnos al momento de emitir. En este caso, el oyente se convierte en espectador al emitirse también en formato de video. Es una manera muy astuta de llegar al usuario dejándole ver cómo funciona el programa por dentro. En este momento, las plataformas digitales para el consumo radiofónico también pasan por las apps. Los grupos radiofónicos han desarrollado sus propias aplicaciones. Ahorita una de nuestras compañeras nos hablaba de que tenía inconvenientes para conectarse a través de su celular, pero las grandes cadenas radiales tienen su propia aplicación y simplemente al llegar allí, pues uno escucha la señal en vivo. En el caso de Colmundo, y por ser pues de pronto una emisora de AM, ellos su aplicación la tienen basada en un redireccionamiento hacia el Facebook para que se pueda escuchar la señal en vivo. Esto sucede tanto en directo como en diferido, además del contenido de la carta o estas plataformas enriquecen pues una experiencia radiofónica con datos, imágenes, videos, recomendaciones con el usuario. Entonces aquí ya no es solo el contenido radial, sino que se lleva como ese detrás de cámara, se lleva como la construcción de esa noticia que se dio, de ese programa, y se alimenta y se hace pues todo un engranaje para que no sea solo eso que se ha emitido por radio. Afortunadamente y gracias a los avances tecnológicos, hoy es muy fácil hacer radio desde la casa. No hacen falta enlaces ni repetidoras. Les voy a contar técnicamente cómo se hace Aprende en Casa. Aprende en Casa tiene un máster que está ubicado por allá en el norte de la ciudad, a la 170, donde está Colmundo Radio, 127. Colmundo Radio tiene su máster, tiene su consola, tiene sus antenas, tiene todos sus procesos de repetición para llegar a las diferentes comunidades. Y lo que hacemos con Colmundo es, luego de que ya les expliqué cuál es la preproducción, nuestro trabajo al interior de la Secretaría, preparar el espacio, tener el podcast listo, tener el invitado, darles a ellos todo ese insumo, entregarles los teléfonos de las personas que contactamos. A través de esa consola, el máster, el operador, entra en contacto con el invitado y entra en contacto con el conductor. Lo hacemos con el conductor a través de una plataforma, utilizamos diferentes medios, la que esté funcionando como mejor ese día, unas plataformas que están en el computador de la persona que conduce, lo pone en contacto directo con el máster, tienen la posibilidad de hablarse como de tener un retorno, que en la radio anterior era un monitor que no escuchaba a la audiencia, pero que tenía la oportunidad la persona que conduce de tenerlo, entonces tienen esa comunicación y pone al aire la llamada. Entonces esto se triangula y la señal que llega a los hogares de los diferentes ciudadanos tiene pues como característica, o pueden pensar que estamos todos sentados en un estudio trabajando, pero hoy por hoy no hay necesidad. Hoy la radio se puede hacer y se está haciendo de esta manera. Ustedes de pronto el ejemplo más claro que tienen es la cercanía en la televisión cuando vemos los noticieros que todo el mundo está haciendo el noticiero desde su casa por todo este tema de la prevención y el cuidado frente al COVID-19. Lo mismo sucede en radio. Entonces hoy en radio, si tenemos simplemente el celular, podemos tener contacto con cualquier lugar de la capital, con cualquier invitado y podemos salir al aire, pero sí necesitamos ese máster. Cuando ese máster termina todo su trabajo y da un clic, cierra ese espacio, de inmediato se lo manda o lo emite para que de ese radio lo tome y simplemente lo amplifique dando un clic. Entonces esa es como la estructura de Colmundo con nosotros y es la estructura de cómo se está haciendo radio ahora
no es necesario pues tener todas esas antenas que antes teníamos regadas por toda la ciudad para poder tener la posibilidad de llegar a los hogares. En el tema de la radio en las aulas, pues por supuesto tenemos algunas dificultades en los temas radiales, pues por supuesto son empresas que tienen ánimo de lucro y pues allí nos juega en contra la baja pauta publicitaria que pueda tener la acción de crear contenidos educativos, pero pues en estas épocas de crisis tenemos que reconocer que es mucho lo que las empresas recortan en relación a su pauta y la colocan donde pues tienen unas audiencias enormes para poder llegar con sus productos. En este caso es misión pues del gobierno llegar a fortalecer y a financiar pues todo este tipo de ejercicios. Por eso estas alianzas son tan importantes en las que juntos ganamos y el recurso se deja de lado y aquí pues ese gana-gana es el resultado de que la comunidad tenga una muy buena información. Entonces la gente se ha ido volcando a escuchar la radio en internet, aunque todavía sigue siendo indispensable la señal tradicional para el transporte terrestre. Sin embargo, la señal tradicional, pues en la mayoría de casos, podemos decir que hemos escuchado, se están dando tendencias de radio por allá digital que parecen autómatas, que no han tenido tampoco pues un espectro de crecimiento muy importante, puesto que las hacen prácticamente, a veces ni hablan, sino solo con escritura que se vuelve audio, tratan de llegar a las diferentes comunidades. Este es nuestro papel en lo que tiene que ver con el AM, pues tenemos gran cobertura, estamos llegando a todos los rincones de nuestra ciudad y como les decía también a rincones de todo el país. Y la radio digital pues permite escuchar la radio AM con calidad de sonido FM. Entonces ese tema técnico que era una preocupación para nosotros hace un tiempo pues ya ha sido solucionado. No sé, Luisa, si tenemos alguna otra pregunta por allí antes de pasar a hablar de la radio en clases y para compartirles algunos títulos de los programas que hemos tenido. Acá nos están haciendo una pregunta que de alguna manera tú ya diste respuesta. ¿En qué consiste la radio digital? Sí, como les decía, pues la radio digital no es otra cosa de cómo nos llega o cómo la recibimos. Podríamos conocer o entender dos tipos de radios digitales. Hay una radio que se especializa, yo desde acá, aquí sentado, puedo buscar un espacio a través de cualquier plataforma, hacer mi contenido y ponerlo a sonar, ponerlo al aire. Eso puede ser considerado como radio digital. La radio digital en el caso nuestro tiene que ver con que hacemos de manera tradicional un programa, un espacio, el cual se denomina Aprende en Casa Radio. Lo hacemos en consenso y en esa alianza que tenemos con Colmundo Radio. Luego de que tenemos ese producto, nos volvemos digitales en la manera como hacemos que este producto, este insumo llegue a cada uno de los oyentes. Entonces ahí hay un mix de las dos cosas. Pero podríamos decir que lo digital en nuestro caso lo hace la plataforma o el medio con el cual llegamos. Aunque el origen es tradicional de radio, pues como llegamos a la gente lo puede volver, puede ser considerado como una acción de orden digital. Bueno, otra cosa que nos dicen por acá, bueno, Liliana nos hacía el comentario de que en la universidad, cuando ella estaba por allá en el 2000, le hacían escuchar en AM, BBC y Air France para familiarizarse con los idiomas. Muy bien, la radio claro que sí ha tenido, pues en el tema educativo la radio ha sido un canal muy pero muy importante con el tema de la segunda lengua. Incluso ahora que les comparta toda la estructura de los programas que hemos tenido dos espacios que han tenido que ver con la segunda lengua en la escuela y pues allí nos mostraban como características o opciones que podríamos tener a través de radio para que volvamos a retomar eso que nos está compartiendo también nuestra compañera. Voy a compartirles esta imagen ya para hablar de la radio en las clases, de lo que ha hecho Aprende en Casa Radio y para que finalicemos invitándolos a que conozcan cómo se puede producir contenido para nuestro Aprende en Casa Radio. Entonces les voy a compartir simplemente, es una matriz. Esta matriz tiene todo el nombre de los programas que hemos tenido, cuáles han sido sus objetivos. Y allí puedo explicarles fácilmente cuál ha sido el ejercicio que los profesionales de la Secretaría de cada una de las áreas han hecho con los invitados para
poder encaminar sus contenidos a que cuando finalice el programa tengamos saldos pedagógicos. Aquí estamos. ¿Están observando mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Muy bien. Entonces, agrandamos esto. Bueno. Nosotros tenemos en este momento un total al aire y contenido que ya pues es de consulta. Tenemos un total de 45 programas con el que vamos a hacer mañana el cierre de Bogotá en 100 palabras. Completaríamos un total de 45 programas al aire. Vamos a buscar por aquí alguno de los programas. Bueno, aquí hay uno de poesía. El día julio 1 del 2020 desarrollamos un programa de poesía cuyo tema puntual era otras miradas de la lectura y la escritura de la poesía en la escuela. Nuestro invitado era poeta con formación, publicaciones, era el poeta Henry Gómez, magíster en creación, bueno, una trayectoria muy pero muy importante. Tratamos de buscar referentes en cada uno de los temas que pues enriquezcan el espacio. ¿Cuál es el mensaje clave que tiene este programa en particular? Allí se invitaba a toda la comunidad para que reflexionáramos en cómo la poesía y el conflicto armado en Colombia a partir de la obra poética fuera pues un aspecto de diálogo sobre la importancia de fomentar la lectura y la escritura en la escuela, cómo fomentar públicos lectores que amen y disfruten el género literario. Entonces el equipo independiente a que él hubiese planteado todo su trabajo en la poesía con el tema del conflicto armado, le tratamos de dar la vuelta y de buscar que fuera una poesía pues genérica y que se diera el mensaje durante todas las preguntas y durante todo el programa para que los niños encontraran herramientas, aprovechando este tiempo de confinamiento para que conocieran cuáles son las estructuras de la poesía, qué necesitamos para escribir, que se den unas recomendaciones en lectura, y cuando finaliza el programa se dejan allí como unas tareas, 3 o 4, para que los papás que nos estén escuchando, para que sea herramienta para los profesores, para que sea herramienta para todos nosotros como cuidadores, pero para que sea de interés para los niños y los jóvenes, de que se siga ese ejercicio. Entonces, quien quiera de pronto en el tema de literatura buscar este espacio puede encontrar allí que en la parte final se compartieron algunos ejercicios que pueden ser de provecho para que en el aula se sigan desarrollando temas. Aquí en el tema de vacaciones tuvimos algunos elementos que tenían que ver con alimentación saludable, otros que tenían que ver con deporte. Entonces hay dos tipos de acciones. Una, que se da de manera directa casi que en el espacio, cuando les hablamos de mantenimiento de actividad física y el experto está hablando de algunos ejercicios que se pueden hacer. Incluso se está invitando a la audiencia para que en ese momento entren en contacto con la actividad y para que aprovechen de manera adecuada su tiempo libre, para que se mantengan siempre saludables. Entonces allí puede pasar una acción de manera directa. Pero además en la parte final se dejan una serie de tareas para que existan durante la semana una serie de ejercicios que nos puedan tener en una condición física mejor. Por supuesto existen algunas referencias de programas que puntualmente tienen que ver con nuestra secretaría. Aquí está el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. Este es un programa que estaba dirigido puntualmente a todos los educadores, a todos los profes, a las directivas, y venía pues la cabeza de este ejercicio para promover la participación de los docentes del distrito en el Premio a la Investigación y la Innovación Educativa. ¿Qué matiz le damos allí? Tratamos de que también dentro de la conversación haya la posibilidad de explicarle a los niños y a los jóvenes, si bien estamos hablando con los profesores, que ellos conozcan que existe el premio, que sus profesores están siempre innovando, que hay diferentes temas en los que ellos desarrollan unos procesos de investigación y para que sea una conversación pues entretenida. Escuela y familia, hay temas como cuando la cotidianidad se altera, tomábamos, en este caso la experta, recuerdo muy bien, tomaba pues los ejercicios el ejercicio de estar en la casa, pues por supuesto a todos, como es algo nuevo, nos puede estresar. Entonces nos daba tips de
cómo buscar en la literatura una opción, cómo reunirnos en la sala de la casa y entonces el papá o el abuelo nos iba a contar diferentes historias y entonces colocaba a los niños en función de que de acuerdo a esa historia tratáramos con los elementos que teníamos en la casa de buscar cómo hacer un collage y marcarlo con la fecha del día que estuvimos confinados, porque como esto va a pasar, entonces ya cuando crezcamos vamos a ir a buscar allá en el baúl de los recuerdos ese elemento bonito y pues vamos a recordar como todo ese ejercicio que pasa por diferentes materias, por así llamarlo, que tenemos como al interior del aula, pero que pueden ser adaptados fácilmente. Entonces, aquí varios de los títulos, yo les hablaba hace un instante del tema de lenguas y tuvimos, aparte de la segunda lengua, hemos tenido la posibilidad de darle a conocer a toda la comunidad el tema de las lenguas nativas, de las lenguas raizales. Cuando vienen los invitados nos enseñan pues parte de su vocabulario a través de diferentes ejercicios. Hemos tenido expertos que han venido a hablarnos de la pandemia, pero no de la pandemia que tenemos ahora y no para generar pues más temores y demás, sino para contarnos de manera histórica qué ha pasado, por qué es una pandemia, qué es considerada pandemia, cuántas ha tenido la humanidad, dónde se han originado, eso en el tema de historia. En el último espacio tuvimos un ejercicio bien interesante y era un ejercicio con una historiadora en esta materia, pues era muy particular conocer cómo ella nos invitaba a diferentes lugares, a diferentes sitios en la web para que tuviéramos la opción de tener acceso a la memoria fílmica y en fotografía de nuestra ciudad para conocer la historia de nuestros espacios a través de toda la evolución de Bogotá. Es un tema espectacular, entonces es la adaptación para el aula de diferentes temas de interés que pues en este caso están orientados tanto a los niños, niñas y jóvenes, pero por supuesto a los docentes para que tengan herramientas allí para más adelante ampliar estos temas o tener sus trabajos con los niños. Ya en la parte final de esta presentación, hablemos de cómo podemos producir contenidos para Aprende en Casa Radio. Voy a compartirles un guión, un esqueleto de un guión, en el cual rápidamente trataré de contarles cuáles son las características que tiene, en este caso vamos a concentrarnos en un guión de un espacio o de nuestro espacio que tiene, como observamos ahorita en cada uno de los géneros que tiene la radio, tiene la característica de un programa de entrevista, de tertulia, donde tenemos un fin y es dejar un elemento pedagógico al término del espacio. Entonces, aquí se considera en la elaboración del guión una ambientación, son como los espacios con los cuales la comunidad puede identificar a través de la música, o a través de sonidos o a través de estructura propia del programa, que está cercano, que está escuchando, que tiene contacto con Aprende en Casa Radio. Porque es importante esto y no tener siempre un programa diferente o con estructuras diferentes, porque para cualquier programa que se haga o que se comparta en radio o en cualquier tipo de plataforma, es importante la identidad porque a través de la identidad es que creamos audiencia y por supuesto es nuestro interés seguir creciendo en audiencia y seguir llegando a diferentes comunidades que no tienen pues opción o de conectividad o que no tienen sino la posibilidad de la radio para estar conectados con nosotros. Nuestro programa tiene una estructura que en la primera parte nos muestra una acción netamente institucional, donde ponemos en contexto al oyente qué está escuchando, quién lo desarrolla y cuál es el tema del día. En este caso, pues tenemos este programa que se desarrolló, miremos qué libreto hemos tomado. Este es el guión de la emisión número 43, al que acaba de pasar, el del miércoles 12 de agosto. Este se desarrolló el día de ayer. Tenía que ver con el concurso Bogotá en 100 palabras en la edición 2020. Entonces, ¿cuál era el objetivo acá? Contarle a la comunidad que existe el concurso, que hay que inscribirse, incentivar a los niños para que escriban, contarles cuál es la característica del concurso, por qué son solo 100 palabras, de qué temas pueden hablar, etc. Traemos un invitado y aquí, qué bueno que haya salido porque aquí tuvimos la oportunidad de tener a Ana María Santana Quintero de la localidad de Suba, que tuvo la posibilidad de ganar y tuvo su publicación el año inmediatamente anterior, su cuento fue publicado y se ganó un premio espectacular. Entonces este libreto o este guión tiene después de su estructura, luego de ser presentado
el programa en cuanto a lo institucional, luego de presentar a nuestros invitados, damos paso a una serie de preguntas o a una serie de espacios para que vengan los podcasts y que esto vaya alimentando como la conversación. Entonces, luego de la presentación de nuestros invitados, cada una de las preguntas es conducente a lo que nosotros queremos dejar allí. Entonces, observen ustedes más o menos cuál es el tono en el que nosotros estamos trabajando para que los niños, niñas, jóvenes, pero por supuesto también los profesores y los docentes queden pues de manera inmediata interesados con nuestro tema. Por ejemplo, el locutor plantea: Bogotá en 100 palabras es un concurso para jóvenes escritores como Edgar Allan Poe o el joven Gabriel García Márquez y otros conocidos personajes que ya han participado en el concurso. Entonces, claro, el oyente, un diálogo como este genera en el oyente de qué está hablando. Entonces, cuando se acerca, entonces tenemos la posibilidad de dejar nuestro mensaje. Nuestro invitado nos dice: no, ¿usted de qué está hablando? Esto es para que los estudiantes de Bogotá participen, etcétera, etcétera. Entonces, es un diálogo muy abierto, muy ameno. Y tenemos la posibilidad allí, con material que ya existía, de compartirles a través del podcast, que ya hemos conocido que es el podcast, esos relatos que fueron publicados y que también se convirtieron en este momento pues no solo en una acción escrita, sino se volvieron audios. Y aquí tenemos, en este programa creo que utilizamos unos 5 o 6, que pues alimentan y enriquecen el espacio. Entonces escuchamos cada uno de los podcasts ganadores, hablamos o hacemos referencia de lo que pasó en ese podcast, de manera respetuosa, por supuesto, pero jocosa, para que la gente pues se integre más a la conversación. Luego de ello, pues hablamos puntualmente de cuáles son las bases del concurso, de a dónde se pueden inscribir, de si todos los niños de los colegios nuestros pueden participar o no. Por acá más adelante le pregunta el conductor al invitado: oiga, Simón Bolívar ganó el concurso de Bogotá en 100 palabras. Entonces el invitado dice: no, pero usted ¿de qué sigue hablando? Recuerde que los canales para inscribirse son estos, se pueden ganar 8 millones de pesos en libros. Y seguimos andando, y pues aquí podemos tener publicidad, perdón, en este caso pues del programa. Aquí tenemos la publicidad de Bogotá en 100 palabras, que son cosas muy corticas, de 30 a 40 segundos. Y en la parte final, cuando ya han pasado todos los podcasts, les decimos: recuerden que en la edición 2020 Bogotá en 100 palabras estará abierta de tal fecha a tal fecha, que esta es la ruta, e invitamos para que todos los profesores tengan la posibilidad de, en sus clases, en este caso pues sería propicio en todas las clases de literatura, de español, que inviten a los niños y que puedan hacer ejercicios al interior del aula, previos a que ellos armen sus publicaciones, que les reiteren cuál es la ruta para que puedan inscribirse en su concurso, y que allí se desprendan pues trabajos que son propios en el desarrollo de ese encuentro con los niños día a día en el aula, a través de los diferentes medios que ya comentábamos, sea a través de una clase virtual, sea a través de las guías escritas que se elaboran, sea a través de los contactos diferentes que se tienen con ellos. Luego de que se ha desarrollado todo este tema, pues en la actualidad el programa tiene la necesidad y la sugerencia por parte de la administración distrital de cerrarlo con las recomendaciones con el tema del COVID, pues orientadas a los niños para que ellos recuerden que tenemos que cuidarnos, y al término del programa los invitamos para que nos acompañen en la siguiente emisión y recalcamos o recordamos de qué se trata esa siguiente emisión. Esta es una estructura que, como ustedes observaron en el ejercicio cuando empezamos a hablar de cómo se hace Aprende en Casa Radio, es un formato que nosotros les compartimos, que ustedes alimentan, que después de que lo tienen ya listo, después de que ustedes, el orden sería: ustedes se reúnen y se ponen de acuerdo en cuál consideran que sería ese contenido interesante para desarrollar. Luego de que tienen un tema y apalancados en este formato que tienen, buscan la posibilidad de, con esa estructura o esqueleto, ir armando sus temas. Cuando ya lo tienen listo, se lo comparten al profesional de Aprende en Casa Radio, quien lo mira, lo evalúa, hacen una reunión, lo discuten, hablan del invitado, y de allí aparece ya un insumo final que tiene además la elaboración de un podcast. El equipo de Aprende en Casa Radio hace ese acompañamiento. Si no tienen de pronto la posibilidad del celular para grabarlo, o quieren musicalizarlo, o quieren enriquecerlo de alguna manera, pues el equipo entra a ayudarles y apoyarles para que tengan 1 o 2 o 3 o los podcasts que requieran listos. Y no quedaría más que buscar la fecha, de tener el espacio al aire y de
buscar de que ese contenido sea importante para toda la comunidad educativa. De esta manera, les invito o les muestro cómo se podía producir contenidos para Aprende en Casa Radio, donde les reitero, están las puertas abiertas para que ustedes puedan llegar con sus propuestas y por supuesto tendremos el enorme gusto de atenderlos y hacer un ejercicio bien provechoso para todos. Muchísimas gracias, Martina. Acá tenemos otras preguntas. Nos dicen cómo podemos hacer que nuestra radio escolar se vuelva digital en un momento. ¿Qué plataforma podemos usar? Bueno, yo les sugeriría, si estamos dentro del colegio, si tenemos el aula y tenemos pues la autorización, porque esto pues también tiene sus protocolos al interior, puntualmente de la institución, no del espectro, en este caso de las opciones que les voy a plantear. Hemos conocido varias estrategias de instituciones, tanto privadas como públicas, que han decidido pues abrir sus canales. Unos los abren a través de YouTube, otros los abren a través de plataformas como Spotify, donde pues la dedicación es a aspectos de audio, donde dejan allí su saga de contenidos. También existe la posibilidad de hacerlo en Facebook. Entonces yo puedo abrir mi canal que se llama Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, la radio Joven de Colombia. Entonces lo abro allí y empiezo a colocar mis contenidos, mi contenido con fecha, y lo puedo convertir, o sea, lo puedo traer de ser una grabación o un podcast, que lo relaciono ahí y pongo una descripción para que sea de consulta. En la plataforma Spotify, pues sería crear una cuenta, y cuando uno tiene la cuenta, pues va alimentando su contenido, y pues ahí ya adentro, luego de ser digitales, pues existen muchas estrategias para poder viralizar, porque si ya hablamos de digital, hay que ser viral, pues como ese tipo de contenidos, el ver con quién nos aliamos, el ver, incentivar para que nuestros alumnos tengan la posibilidad de tener ese contacto cercano y se empiecen a generar los views que son claves para que pues el espacio se sostenga, pero existen muchas posibilidades para que se vuelvan digitales. En el aspecto netamente técnico, cuando se produce el programa, digamos al interior del plantel educativo, es importante que exista la posibilidad de tener una grabación que debe tener un formato en MP3 o MP4 que después tenga la posibilidad de poderse llevar a ese formato o a esa tecnología o plataforma. Porque si lo hacemos en directo, simplemente con el elemento de consola, el micrófono, la persona que está conduciendo y estamos amplificando allí, no lo estamos grabando, no lo estamos convirtiendo a ese formato, pues no lo estamos logrando. Pero esa podría ser la posibilidad. Gracias, Martín. Y muy a propósito de lo que tú nos estás contando, yo creo que también con varias de las preguntas que ya nos han hecho, también la invitación para todos los profes que están conectados y los directivos es que desde el proyecto de emisoras escolares estamos buscando también fortalecer todo este trabajo de medios, y desde ahí también estamos, ustedes que están muy conectados se van a dar cuenta que estamos buscando fortalecer toda esta estrategia y hacer que desde las emisoras escolares empecemos a potenciar esas emisoras también digitales. Entonces están súper invitadísimos a estar muy pendientes de todas las invitaciones que les vamos a hacer y a comunicarse con la dirección también, para todos aquellos que ya están trabajando en emisoras escolares y quieren empezar a potenciar ese trabajo, o quieren empezar a mirar cómo pueden desde sus instituciones empezar a trabajar en emisora escolar. Bienvenidos, y pueden comunicarse con nosotros a la dirección para que empecemos a mirar cómo nos articulamos para fortalecer este trabajo, porque está dentro de una de las cosas que nosotros queremos fortalecer, que es toda esta apuesta y propuesta de medios, que adicionalmente también un poco lo que tú nos venías contando, muy importante contarles también a nuestro público que muchas de las experiencias que reconocemos de emisoras escolares que han trabajado, que tienen trabajos muy interesantes, son trabajos de bilingüismo y de inmersión en una segunda lengua. O sea, surgen un poco con esa intención de que dentro de la institución ya se está trabajando este tema. Hay otros profes que están muy involucrados en el tema comunicativo, y entonces empiezan a ver articulaciones desde ahí y empiezan a hacer propuestas. Entonces también hay muchas propuestas que tienen que ver un poco con eso del trabajo de la segunda lengua en la emisora escolar.
Entonces estamos en la misma línea, súper articulados, pensando en trabajar en lo mismo. Entonces también la invitación está desde ahí. Otra pregunta, Martín, que nos hacen es que si es posible conocer con anterioridad la programación y las temáticas que se van a trabajar. Sí, en nuestro sitio, en Aprende en Casa, en nuestra red académica existe, o vamos a colgar, lo manejamos de manera interna, pero podemos colgar como toda la programación de lo que viene hacia adelante, y pues existe ahí un proceso, ¿no? Para buscar una fecha. Aquí nos pregunta, por ejemplo, Andrés David, ¿en dónde podemos encontrar los podcasts? Esto, pues, como les decía, en el Facebook de Colmundo Radio encuentran por fecha, facilito, encuentran cada uno de los programas. También en nuestra red académica lo encuentran, ya les recuerdo la ruta de cómo llegar para encontrar cada uno de los programas que hemos hecho. ¿Y a quién nos podemos dirigir para participar en el espacio? Pues al saber o cuando quieren ustedes conocer de qué espacios están libres, pues primero se acercan a nosotros, al Comité de Aprende en Casa Radio, a través de la dirección, y nosotros pues simplemente entramos en contacto, hacemos una reunión, pero para eso es clave que ustedes ya tengan pues estructurado qué programa tienen en la cabeza para nosotros más o menos darle línea, pero así como tú lo decías, Luisa, pues estamos totalmente dispuestos para escuchar las propuestas que ustedes traigan, y a través de la dirección poderlos escuchar y poder hacer el trabajo como lo hacemos al interior, en nivel central, pues hacerlo con cualquier plantel educativo que tenga la intención en tener un espacio en Aprende en Casa Radio. Vivian Sánchez también nos pregunta que si Spotify es gratuito. Pues Spotify tiene dos opciones, ¿no? El gratuito y la opción paga. La opción paga pues tiene unas opciones más amplias, y si se puede subir contenido allí, sí, cuando uno tiene una cuenta, pues uno arma su contenido, hay que leer pues unas políticas allí que hay derechos y demás, pero se está subiendo y se está utilizando mucho el tener acciones o canales dedicados. En este caso pues sería un canal educativo el que podrían tener allí. Pero antes de estas plataformas, que son muchísimas y que son muy buenas, la verdad, les invito para que utilicen la que tienen aquí a la mano, que tiene una audiencia muy importante. Nosotros nos estamos acercando ya, o ya estamos en los 30.000, perdón, en los 30.000 oyentes en tan poco tiempo que llevamos al aire. Entonces es una audiencia muy importante, y es una audiencia especializada, no es cualquiera que está en el espectro, sino es la audiencia o la comunidad educativa la que nos está escuchando. Entonces sus mensajes quedarían ahí súper posicionados. Martín, también nos pregunta por acá, toda la información que tú nos mostraste en ese Excel, nos dicen los profes que sería súper importantísima poder acceder a ella para ver como toda la propuesta de cada uno de los programas, y desde ahí empezar a mirar cómo podrían articularlo en sus procesos académicos, ya sea como un ejercicio un poco de exploración con los estudiantes, o como un contenido que para el desarrollo de la clase, o como un contenido de investigación de las diferentes aristas en que los maestros podemos utilizar estos contenidos. Entonces nos preguntan si podrían tener acceso a ese Excel que tú nos compartiste, por dónde podrían acceder a él. Pues atendía la recomendación y nos parece súper importante. Claro, nosotros les estamos diciendo, si tienen algún interés, busquen el contenido, pero les tocaría ponerse a buscar programa a programa, tratar de oír, y es un tema muy dispendioso, y pues la recomendación nos parece súper importante. Muchas gracias por la inquietud. Yo voy a coordinar con Jaime para, el documento está, para ver cómo o a dónde va a quedar publicado y alojado, y claro que es de total dominio o para el público, para que lo puedan observar y puedan ver allí simplemente la síntesis de qué se trata cada programa, y ahí lo buscan más fácil solo por fecha en los canales que ya les he dado. Entonces, próximamente les decimos a dónde queda alojado, y sí es muy importante que ese Excel esté allí con esos resúmenes, y de acuerdo al interés de cada una de las áreas que los profesores desarrollan con los niños, pues tengan la posibilidad de tener ese acceso. Muchas gracias por la recomendación, y así lo haremos. Muchísimas gracias, Martín. Sí, súper chévere que podamos tenerlo, porque cuando tú nos hablas de todos esos, de todas las posibilidades que tenemos desde esos contenidos, o sea, se me ocurren, nada más a mí ya se me están ocurriendo una cantidad de cosas para hacer en la clase. Entonces sí sería súper interesante poder tener toda esa información para que los profes puedan acceder y de una manera tal vez un poco más eficiente, así como tú nos dices, puedan empezar a vincularlo en sus procesos. Podríamos inclusive recordarles, no sé si ya les recordamos nuestras redes sociales, para que ellos nos busquen. Cómo es tú tienes ahí el enlace de la fanpage
Sí tengo el enlace, pero para la consulta, y nos están preguntando es a dónde podrían ellos o a qué correo podrían ellos escribir como las propuestas o acercarse con sus inquietudes. No sé, Luis, si tú puedas compartir un correo para que ellos nos puedan hacer llegar como ese primer acercamiento. Bueno, como tal, para las propuestas de Red Académica, yo creo que podrían escribirnos, espérate, les voy a compartir acá la presentación donde tenemos nuestras redes sociales para que desde allí nos contacten y ahí podamos de una mejor forma redireccionarlos. Acá, ya les voy a compartir. Mientras tú lo buscas, yo les comento que las emisiones están alojadas en el micrositio de la Estrategia Aprende en Casa. La ruta es www.redacademica.edu.co/estrategias Aprende en Casa Radio. Yo estoy copiando el enlace para compartírselos a través del chat. Listo. Acá, ahí ya ustedes están viendo mi página, ¿cierto? Sí, ahí ya están viendo. Entonces, ahí esos son nuestros contactos de nuestras redes sociales, de Red Académica y del portal Red Académica. A través de allí ustedes pueden contactarnos y de ahí podemos direccionar entonces, de acuerdo a lo que ustedes quieran compartir con nosotros, de ahí los podemos direccionar para ver quién es como la persona indicada para orientarlos y para acompañarle en este proceso, ¿sí? Pues adicionalmente también decirles que toda esta, así como lo que tú nos vas a compartir del Excel, como la presentación, el diferido, van a estar en el micrositio de Aprende en Casa. Entonces, totalmente invitados a que desde el micrositio se puedan acceder a toda la información y todo lo que tenemos siempre va a estar allí. Entonces, justo después de que termina esta presentación no está, o sea, se tarda unos días, pero en el mismo micrositio pondremos el diferido para que se puedan comunicar con nosotros y para que puedan ahí acceder a todos los contenidos. Estoy mirando por acá a ver si hay alguna otra pregunta nueva. ¿Sí vieron ustedes mi pantalla acá con las redes sociales? Porque por ahí alguien me está diciendo que no las pudo ver. Ahí me confirman, por favor. Recordemos. Sí, estoy observando. Listo. Ahí en Twitter, @Red Académica, en Facebook también, @Red Académica. Bueno, ahí están todas nuestras redes sociales, entonces, para que por favor nos contacten. Nosotros estamos ahí súper atentos. Creo que no tenemos más preguntas, no tenemos más inquietudes. Martín, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado, por todo, hacernos todo este proceso de cómo podemos hacer para participar y cómo pueden los profes vincularse y trabajar y cómo podemos empezar a utilizar todos estos contenidos con los que contamos y a potenciar su uso en nuestras aulas. Muchísimas gracias, Martín. Luisa, muchas gracias y a todos quienes nos han acompañado, un feliz día y esperemos que nos conectemos pronto a través de la radio y estemos siempre ahí en sintonía a través de Aprende en Casa Radio. Muchas gracias. Claro, adicionalmente que este es solamente uno de varios talleres que estamos desarrollando con diferentes temas. O sea, nuestra idea es abordar desde diferentes lugares este trabajo de medios educativos, entonces seguramente en algún momento te estaremos invitando nuevamente a que compartas con nosotros. Entonces, muchísimas gracias y invitadísimo nuevamente. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron y estuvieron acá con nosotros. Muchas gracias a Luis Carlos Mogollón, que es la persona que desde del equipo técnico nos está apoyando para esta transmisión. Y pues quien les habla, Luisa Fernanda Sánchez, de la Dirección de Tecnologías y Medios Educativos. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente en un nuevo taller. Que tengan una muy buena tarde. Chao, muchas gracias, Martín. Estés bien. Hasta luego. Chao, chao. Buen día a todos.